Bueno, hola a todos ustedes. Nuevamente después de mucho tiempo pues estamos regresando con un video más, con una experiencia que pueda ayudarnos, nutrirnos y bueno, pues vamos a dar la bienvenida en este video a Cristal Galvez. Es licenciada en Administración Industrial, terapeuta físico, mamá, mujer y qué más. Amiga, Sí, así hija, etcétera. Bueno, pues gracias por compartirnos tu experiencia, por regalarnos unos minutos y vamos a comenzar porque la verdad es que el objetivo de esto, como lo hemos platicado, pues es que nuestras experiencias de alguna manera sirvan y ayuden pues a otras personas. No vamos a hablar solo de mujeres, sino a otras personas que pudieran pues pasar por la misma situación y que de alguna manera pues esto pueda servir como un antecedente, como algo que pueda ayudar, ¿no? Y entonces vamos a platicar un poquito de lo que te pasó hace, ¿qué? ¿A los 29? ¿Cómo fue? Sí, aproximadamente a los 30 años, más o menos. Sí. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por vernos y pues bueno, algo de lo que me pasó fue el tema de mi epilepsia, que son desconexiones, es epilepsia cerebral, así le llaman, y al final son desconexiones, ¿no? Entonces, este tema que incluso últimamente he visto mucho en Facebook y en un par de medios en donde están hablando mucho de la epilepsia, sobre todo en niños que a veces no nos damos cuenta y están pues anunciando el cómo te das cuenta, el cómo lo viven los niños y también los niños pues no se dan cuenta. Entonces es un tema en el que no nos damos cuenta porque de repente se me olvidó algo, ay pues es normal, es que ando cansada, es que ando cansado, y entonces no le damos la importancia que debe de ser cuando sí es como una afectación al final neuronal, y sí puede ser que sea porque estamos cansadas o cansados, o también incluso pues porque necesitamos lentes, ¿no? Que a veces sí. justo también por eso en muchos niños ni nos damos cuenta de que están así con los ojos y demás. Entonces de repente son detalles que dejamos pasar pero que son muy importantes. Ok, y bueno, pues yo te voy a ser sincera, la verdad es que nunca lo había escuchado, o sea, digo, epilepsia sí, pero cerebral no, y ahí es donde uno se va dando cuenta de tantas cosas que existen y que a lo mejor nosotros no hemos tenido como el acercamiento a eso, pero se me hace muy importante que tú nos platiques cómo fue que te diste cuenta que, porque ahorita ya nos estás diciendo como características que suceden que evitamos o que no les damos importancia, pero ¿qué pasó? ¿O qué detonó el que tú supieras o el que acudieras a alguna instancia médica para poder decir esto ya no es normal? O sea, ¿cómo fue? Sí, bueno, ahí pues yo estuve trabajando en corporativo y bueno, pues era de sol a sombra, estaba más joven y pues bueno, lo veía normal estar ahí casi todo el día en el trabajo. Dirigía un par de sesiones, un par de juntas en donde pues de repente yo no me daba cuenta, pero cuando me daba cuenta, la gente estaba esperando a que yo siguiera hablando, ¿no? Entonces eran cosas que yo decía, ¿qué pasó? Y entonces me decían, oye, es que estabas diciendo esto y esto, y entonces lo dejé pasar, justo lo dejé pasar, pero cuando ya me dio una alerta más grande fue cuando pues le di un golpe al coche. Incluso iba con un amigo y me dijo, oye, te estuve hablando y no, pues no me hiciste caso, no me escuchaste. Entonces, después de ese evento, también no supe cómo pasé de un edificio a otro y fue cuando dije, no, esto ya no es normal. O sea, ya no estaba entendiendo lo que me decían en las reuniones, ya no estaba entendiendo nada. Y yo me di cuenta porque pues al final mi trabajo siempre ha sido como definir estrategias, crear estrategias, mapear procesos, etcétera. Entonces necesitas una habilidad mental importante, que muchos lo podemos hacer si lo vamos desarrollando, pero ya no podía, entonces fue cuando pues ya acudo al médico y el médico general, porque siempre acudimos regularmente a un médico general, que muchas veces desafortunadamente tampoco nos dan un buen diagnóstico o una buena sugerencia, pero afortunadamente en este caso pues sí me enviaron al neurólogo, me hicieron el famoso encefalograma y efectivamente vieron que tenía alteraciones cerebrales y mis desconexiones eran de 3 minutos. No era muy grande y
pues también ahí empecé a ver que hay personas que se desconectan hasta por media hora. Y puede ser una persona que se desconecta de manera pasiva, pero también puede ser que sea agresiva. Como pierdes el control de ti, te desconectas, pues sí puedes hacer cosas en las que no estás consciente porque estás desconectada. Entonces yo decía mucho, ¿no? Que era como un cortocircuito en el cerebro, y pues sí, o sea, al final son como cortos en donde pues se te funde el cerebro y entonces te vuelves a desconectar, y entonces el doctor me explicaba que pues al final no era que no, o sea, sí no lo entendía, pero era porque no lo escuchaba, no era porque sí escuchaba y no comprendía, pero no lo entendía por esos lapsos de desconexión que yo tenía, entonces no escuchaba todo y ya no hilaba todas las ideas. Que bueno, tú dices, no era tanto tiempo, pero 3 minutos es muchísimo. O sea, 3 minutos es un TikTok. Así. 3 minutos, sí. O sea, es en realidad un espacio de tiempo importante. Digo, ahorita que estás comentando el manejo, o sea, en medio minuto pasan muchas cosas. Entonces, en 3, bueno, pues no te quiero platicar, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, sí es un tiempo importante. Digo, ya las situaciones de media hora y todo, bueno, por supuesto que son más fuertes, pero 3 minutos son muchos. Correcto. Sí, ¿no? Y bueno, ¿y ahí qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, después de eso ya vino como todo el proceso fuerte, porque pues cuando fui al médico lo primero que hizo fue medicarme. Me medicó y desafortunadamente pues era un medicamento que no me ayudaba, al contrario, me mantenía dopada. O sea, casi quería estar dormida. Literal, yo creo que me llevaban al trabajo dormida, trabajaba y me regresaba dormida, y los fines de semana era estar dormida. Y pues bueno, al final ya después de un largo trayecto de esa edad a esta edad, pues me di cuenta que el medicamento que me estaban dando era para eso, o sea, solo doparme, no me estaban corrigiendo absolutamente nada. Y digo, viene el proceso fuerte porque al final pues ya no podía trabajar bien. Bueno, ya no podías vivir bien, porque si te la pasabas dormida, pues en realidad... Sí, no, y aparte es un proceso fuerte porque pues empiezas a dejar lo que te gusta, que al final a mí me encanta y me ha encantado trabajar, me encantaba en ese momento lo que yo estaba haciendo, pero también pues te alejas de las personas, porque al fin pues bueno, en ese tiempo pues ya no podía beber, ya no podía fumar, yo sí fumaba, y entonces pues empiezan a desaparecer las amistades, ¿no? O las amistades. Exactamente, o sea, por eso es un proceso fuerte porque empiezas a ver que no toda la gente te entiende, o sea, al contrario, no es como, ay, ¿por qué te duermes tan temprano? Ay, solo quieres estar dormida. Y ahí es en donde empezamos con una serie de comentarios que tardamos en reconocerlo, pero que al final son un poco agresivos por no ser empáticos con lo que le está pasando a la otra persona. Claro. Y entonces, pues me deprimí. Me deprimí desde ese entonces, porque efectivamente de repente también los doctores te dicen, ya no vas a poder hacer lo que estabas haciendo, o ya no vas a poder trabajar, o ya no vas a poder caminar, correr, hacer ejercicio, y entonces de repente dices, entonces, ¿cómo? ¿Qué puedo hacer? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Y más cuando eres una persona muy activa, eso es lo que te da muchísimo más el bajón, y sí es un proceso bastante difícil. Pasé 2 años con el medicamento, que no me funcionaba, y entonces decidí darme de alta y dejarlo, que yo sé que no fue lo más correcto, porque al final eran medicamentos porque aparte no puedes dejar, ese tipo de medicamentos supongo que es muy parecido a los que se dan a las personas con hiperactividad, que no, son medicamentos tan fuertes y tan delicados que no puedes dejar y suspender de un día a otro. Tendría que ser o haber sido de manera gradual, pero bueno. Exactamente. Digamos que también son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Que de repente nos damos de alta solitos, pero afortunadamente no me sucedió nada, pero sí puede haber una alteración importante en el cuerpo que te puede afectar más de lo que estabas afectada. ¿Por qué? Porque al final el medicamento está haciendo en tu cuerpo un efecto químico de algo que tu cuerpo ya no está generando. Entonces el dejarlo así como así, o sea, primero pues ya estás intoxicada, por así decirlo. Y entonces dejarlo así como así, pues es otra alteración al cuerpo que no estaba bien y que entonces a lo mejor pudiera ser que pudiera estar peor.
¿no? Entonces, esta parte, pues, la dejé sobre todo por un tema eh, del médico, porque yo sentía que no me funcionaba y yo me sentía muy mal al no poder trabajar. O sea, sobre todo, al no poder trabajar para mí fue algo muy, muy, muy complicado. Sí, no poder trabajar, no poder salir, no poder nada. Sí, no podía hacer nada porque solo quería estar dormida. Sí, sí, sí. Y sola, ¿no? Porque por lo que te digo que de repente todos desaparecen. Como también cuando eres mamá, como también cuando eres... O sea, son muchos cambios muy importantes que de repente lo que hay que saber hacer, pues saber salir de ellos de la manera más correcta. Porque de repente, si me hubiera quedado en la depresión, pues también no hubiera hecho nada. Entonces, pues son unos procesos bien fuertes. Claro. Bueno, ¿y cómo le hiciste como para salir de eso? ¿Cómo hiciste para ser más consciente? Porque en realidad, bueno, fueron situaciones que a pesar de ser 2 años, que yo creo que fue un tiempo también importante, pues en 2 años pasan igual mil ideas, cambios de vida, y que de la misma manera fue de un día para otro, fue muy abrupto, y poder entender que no es lo que quieres, o que darte cuenta que no te está ayudando el medicamento, que tu vida ha cambiado, o sea, que eso es algo que tú ya no quieres vivir. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió como para que tú tomaras la decisión de darte de alta y de poder cambiar esa tu historia? Porque en realidad a lo mejor pues estabas viviendo como el presente, pero también era como que estar formando algo diferente a lo que habías estado viviendo por 2 años. Exactamente, y bueno, 2 años es un decir, o sea, 2 años fue con medicamento. De repente no nos damos cuenta que traemos una vida muy compleja y digo, y al final una enfermedad es la que te sienta, la que de repente te sienta o te, digo, pongámonos a pensar, ¿no? Una gripa que hace, pues te hace estar acostada, que te hace justo, ¿no? Un malestar, un dolor muy fuerte, pues que no te muevas. Entonces, esas cosas que ahora ya las veo así, digo, en su momento no las veía así, pero al final pues entendí que fue como para hacer un cambio en mi vida. Digo, de entrada ya no tomaba, ya no fumaba, porque me hacía daño, ¿no? Entonces de repente dices, ya no es lo mío, o sea, y me hace daño. O sea, hoy día si yo fumo un cigarro, 2 cigarros, inmediatamente siento como, yo les digo, se me hincha el cerebro, y sí lo siento porque me empieza a doler mi cabeza. Entonces, pues bueno, hago este cambio porque efectivamente los medicamentos no me estaban ayudando en nada. Entonces empiezo en una búsqueda de qué hacer, de cómo hacer, qué hacer. Me tardé bastante tiempo en entender que pues yo tenía que buscar en mí qué estaba mal desde dentro de mí hacia afuera. Porque hoy como terapeuta físico, digo, los masajes terapéuticos, la energía y demás, te van enseñando a que todo está dentro de ti y que la mayoría de las enfermedades son emocionales. Entonces, justo después de todo ese tiempo, seguí terapia porque casi siempre he estado con terapeuta y demás, pero lo seguí como más fuerte, buscando como más fuerte. Me costó mucho trabajo, lloraba, yo les digo, ¿no? Mis bajones. Y es que si hay bajones, o sea, si hay bajones en los que justo de repente, digo, y a mí me pasó en ese momento, luché mucho, me enojaba, no quería, porque yo no quería estar así, quería hacer miles de cosas y no podía. Y la gente no te entiende. Digo, desafortunadamente, como dicen, ¿no? Al final no van a sentir lo que tú sientes, pero tampoco intentan comprenderte, porque yo les decía, es como si perdieras un sentido, o sea, es como si hoy ves y mañana ya no ves. Porque realmente mi función cerebral ya no era la misma en algo que me encantaba, que era mi trabajo, ¿no? Entonces después pues fue muy duro porque era llorar y otra vez echarle ganas y otra vez llorar, pero al final siempre lo hacemos desde acá, ¿no? Desde el razonamiento, de decir, tengo que hacerlo, tengo que salir, y no desde acá. Entonces todo este camino casi pues sí, casi de 10 años o casi 12, pues ha sido de una búsqueda personal interna, una mejora interna y sobre todo el fortalecimiento espiritual,
que muchos dicen, a lo mejor pensarían que estamos hablando de religión cuando hablamos de espiritualidad, pero no es cierto. No, son dos cosas Son diferentes. dos cosas completamente diferentes y entonces empiezas a hacer una búsqueda interna muy importante que te va dando esas respuestas. Y algo que he aprendido y que puedo resaltar de todo este proceso es esa paciencia y gentileza hacia mí misma, porque te vuelvo a repetir, o sea, cuando pasó todo eso, pues un día estaba bien y entonces iba, venía y hacía cosas y al día siguiente ya estaba desinflada porque ya me había cansado, porque ya me dolía la cabeza, porque entonces me enojaba. Entonces ese enojo lo que hacía era exacerbarme más el tema que yo tenía de mi cabeza, porque al final lo que pesa en todos nosotros son los pensamientos. Sí. Y también he aprendido mucho a desconectarme antes de que me desconecte fisiológicamente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues es dejar de pensar, descansar un poco y hacer muchas cosas de las que me gustan, porque haciendo las cosas que me gustan, pues ya es como justo alimentar esa parte tan interna mía que me hizo falta mucho tiempo y que yo buscaba en personas externas. Y que regularmente así lo hacemos. Buscamos que alguien cubra esos huequitos que nos hacen falta a nosotros mismos. Y que seguramente en diversas o repetidas ocasiones, seguramente tu cuerpo habrá querido hacértelo saber. Y muchas ocasiones, y yo creo que soy una convencida de que la mayor parte de las enfermedades sí son emocionales y enfermedades fuertes. O sea, no estamos hablando de una gripa que también eso nos indica algo, pero enfermedades fuertes en las que nosotros no escuchamos, no estamos acostumbrados a escucharnos, a hacernos caso, a tomarnos como la parte importante, y entonces nuestro cuerpo nos tiene que hablar de una manera más fuerte y yo creo que esta era la única manera de poderte detener. Exactamente. ¿No? Entonces, pues desgraciadamente o afortunadamente, porque yo también digo que a pesar de estas situaciones que son complicadas, tenemos siempre dos opciones. Y una de ellas es, pues, quedarte y sentarte llorando toda la vida, que es importante llorarlo, que es importante trabajar el duelo, sentirlo, sufrirlo también, pero no toda la vida, ¿no? Entonces, hay una parte siempre que es como quedarte ahí, estancada, llorando, sufriendo, recordando nuevamente por qué estás en la circunstancia que estás, o bien, después de, como decía María Félix, ¿no? O sea, llórale 3 días y al cuarto vámonos, ¿no? Entonces, siempre están esas dos opciones en cualquiera de las situaciones complicadas que pasamos en la vida. Pero, pues ya depende de la fortaleza, del espíritu, porque todos somos, estoy convencida, somos mente, cuerpo y espíritu, y entonces habría que poder equilibrar, que esa es la parte bien complicada, podemos pasarnos toda una vida equilibrando nuestra vida o estos tres aspectos, para poder vivir de una manera coherente, en paz y pues sí, con todo lo que se nos presenta, porque es bien cierto que esto que estás platicando y compartiéndonos, pues no es nada sencillo, pero seguramente no será lo único que tengamos que vivir, ¿no? Y entonces aquí mi pregunta sería, o sea, ¿esta parte fue la que te llevó a ser terapeuta? ¿O eso ya lo traías? ¿Esta epilepsia que te llegó a dar fue la que te dio el paso a las terapias? ¿O cómo fue que llegaste ahí? Ok, bueno, eso haces una pregunta interesante de ¿o ya lo traías? Y eso está padre porque pues sí, ya al final ya lo traía, ¿no? Pero efectivamente pues todo esta enfermedad me hizo cambiar de rumbo completamente, porque de trabajar en un corporativo, siempre en oficina, siempre en cosas así de juntas y demás, a este mundo, ¿no? De las terapias, del masaje, de la energía, de los imanes, de talleres y cursos de autoconocimiento, etcétera, pues es un cambio muy importante que seguramente tenía que hacer y que si no era de esa manera no lo iba a hacer, porque iba a seguir en el tren de ese estrés y de ese estilo de vida que yo tenía, trabajando de sol a sombra y en la fiesta, ¿no? Como dicen, está padre la fiesta, pero no siempre, y es cuidándote. Entonces de ahí pues empiezo a buscar porque bueno, ya después vino otro diagnóstico que fue la fibromialgia,
que eso es dolor corporal que no se tolera, que de repente no puedes ni cepillarte los dientes ni lavarte el cabello. Entonces ya ahí fue cuando me meto más de lleno, porque pues yo buscaba un alivio, ¿no? Buscaba un masaje y que me aliviara el dolor, que me lo quitara, y también infinidad de analgésicos que al final terminaron afectándome el hígado, etcétera, que fue ahí cuando empecé como la búsqueda más fuerte. Yo dije, es que yo quiero, o sea, yo quería aprender lo que quería que me hicieran a mí, porque si iba a un masaje, a lo mejor me quitaban un dolor y salía con otro. O no me gustaban, o me los hacían bien fuertes porque creen que entre más duela mejor y cosas así. Entonces como que yo empecé a buscar lo que yo quería que me hicieran. Digo, y al final tampoco me lo hago, ¿no? Porque yo se lo hago a las otras personas. Pero me gusta y sé que tengo algo especial para poder ayudar a las personas en este tipo de dolencias, de malestares, etcétera. Y pues bueno, al final yo sé que yo no me hago un masaje, pero he aprendido muchas cosas que he aplicado conmigo misma y que sigo aprendiendo. O sea, hasta hoy día, después de 12 años, no dejo de aprender. Lo que sí me ha quedado muy, muy claro a mí en lo personal, en todo este camino, es que yo no quiero ser una mujer fuerte. O sea, yo soy una mujer sensible, vulnerable y me encanta eso. Me encanta, pero sí hay que aprender, justo como acabas de decir ahorita, a salir de esas pérdidas, a salir de esos procesos, porque al final una enfermedad es una pérdida de algo. Algo de tu cuerpo ya no está funcionando correctamente, pero justo como dices, o sea, el cuerpo ya te lo está gritando, ya te lo está exigiendo porque en algún momento te dio un piquete y no te hiciste caso. Entonces, todo eso me ha llevado a las terapias y como te digo, yo no me las doy y en sí, o sea, el masajito que me encantaría dar, que me dieran uno como yo los doy, pero me ha enseñado muchísimo. Y con los pacientes también aprendo. Claro. O sea, porque te platican, porque te dicen, y entonces, como bien dicen, de afuera lo ves mejor que desde adentro. Sí. Y de repente dices, claro, yo no estoy haciendo esto, no estoy haciendo el otro. Pero lo padre y lo mejor es que te empiezas a conocer y a observar. Porque si seguimos sin conocernos y observarnos, pues seguimos en el tren del estrés y de dejarnos llevar por cualquier otra cosa o por cualquier otra persona, ¿no? Entonces, pues sí, la respuesta es sí, ya lo traía porque me queda muy claro que en las terapias fluyo bastante bien, me encanta y me gusta mucho ver la recuperación de la gente. Entonces ya lo traía y al final entonces fue algo que detonó, que me fuera hacia el camino del autoconocimiento, porque al final es eso. O sea, todo lo demás que ya podamos dar, pues está muy bien porque ya viene desde adentro. Y es algo que cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo, pero no es imposible. Claro, y podemos llevarnos toda una vida haciéndolo, pero es importante porque ahorita quisiera recalcar, a lo mejor en la etapa mental podríamos traducir esto como autoestima, pero en la parte espiritual quiero como tomar que es esta parte del autoconocimiento que está haciendo también saber, como bien dices, y eso es algo bien importante porque yo te puedo decir que yo también padecí esa parte de que no es que yo no puedo mostrar mi sentir, mi emoción, porque me van a criticar porque una mujer debe de ser fuerte y bueno, muchas cosas y muchas malas ideas, ¿verdad? Que podemos haber adquirido, sí, ¿no? O que podemos haber adquirido pues, a lo largo del tiempo, nuestra educación, no importa dónde, pero que los tenemos. Pues como dices, también es bueno y es viable y hasta sano saber que nosotros somos vulnerables, ¿no? Que no todo lo podemos, que también nos sentimos mal, que necesitamos ayuda y que hay que saber pedirla porque pues ahorita estamos hablando pues como mujeres, pero también hay personas que sucede con hombres, ¿no? O sea, hombres, no importa el género, en realidad yo digo personas que lo están pasando. Y me refiero también a que no hay que esperar, ¿no? Esta parte, esta entrevista, si lo quieren decir así, pues es como para compartir esta situación que de verdad que yo desconocía. O sea, hay muchas cosas y la verdad es que me encanta poder platicar, poder saberlo,
y que a lo mejor ahorita dices, bueno, me pasó a mí, pero puede pasarle a otra persona, ¿no? Te digo, un hombre, ¿no? Y esa falta también, como lo dices, de empatía, ¿no? De nuestro entorno, porque posiblemente ya a veces, si nosotros somos las otras personas, la tercera persona, pues decir, es que todo le duele, ¿no? Es que siempre se está quejando, si no le duele la cabeza, le duele el pie, si no la mano, y a veces no somos como tan empáticos y no somos o tal vez un poco egoístas de creer que también nuestra vida, nuestro pensamiento es el único que existe y que es el correcto, ¿no? Las personas externas que viven de otra manera, pues así no, o sea, eso no debe de ser. Y entonces a lo mejor el abrirnos un poco más, el conocer, el abrir nuestra mente y nuestro corazón también para las personas con las que compartimos la vida, la familia, el trabajo, pues también sería bueno porque nunca sabemos lo que está viviendo la otra persona. Exactamente, y mira, hasta en cosas como que están de malas, ¿no? Te contestan mal y demás, o sea, a veces reaccionamos y entonces a veces tenemos que aprender si queremos estar bien a decir, pobre, o sea, quién sabe qué le esté pasando en la vida que tenga que reaccionar así, porque nadie reacciona así porque sí, o sea, reaccionamos así por muchas cosas que hemos vivido y que no tenemos que buscar culpables, pero sí empezar un camino de ese autoconocimiento y pues ok, no me gusta, ¿qué quiero yo y hacia dónde quiero ir? Y pues mira, al final aquí sí me decía un maestro que yo tenía, muy querido, que falleció, y sí me decía, Cristal, este camino a veces es muy solitario. Y sí es cierto, porque digo, yo desde mi padecimiento, desde mi proceso, pues hoy hasta la fecha, digo, afortunadamente ya estoy recuperando después de tantos años, o sea, mi enfoque, mis ganas, pero pues también otra vez es como estar ejercitando el cerebro y en esos ejercitamientos, en esa rehabilitación completa, pues me canso, o sea, claro, me canso y entonces es un tema de, oye, vamos acá en la noche y no, gracias. No lo pasamos en el día. Exactamente, o sea, algo bien chistoso que pasó de ahora mi maestro de medicina china, lo dice, o sea, lo mejor es el desayuno, luego la comida y la cena, pero ya es muy ligero, ¿no? Entonces dice, o sea, es mucho mejor que si alguien quiere invitarte, te invite a comer o a desayunar. Okay. A cenar ya no, porque regularmente te dicen, te invito a cenar, es algo muy bonito, algo que disfrutas, pero a veces, digo, en mi caso, no tolero una cena muy pesada, ¿no? Entonces vamos digo, por un yogur y una manzana. Pues sí, o sea, de verdad que sí, entonces empiezas a ubicar, claro, como tú dices, siempre y cuando quieras estar cerca de la persona, porque muchas personas dicen, ay, no, qué flojera, porque todo le duele, porque no puede, porque esto, por el que, y se van. Y como te digo, o sea, este maestro decía, este camino a veces es muy solitario, y sí es cierto, y entonces también se te suma el proceso porque tienes que aprender a que pues no toda la gente va a seguir cerca de ti. Y también es una pérdida, como tú bien lo dijiste ahorita. Ahorita eso que dijiste quiero resaltarlo porque, o sea, el que no te funcione un órgano, el que pierdas la vista, el que te canses, es una pérdida de tu capacidad de lo que podías hacer. Y entonces tienes que vivirlo. Y entonces muchos te dicen, ay, ya échale ganas, no pasa nada. Y entonces te quedas así como que... No, pues si fuera por ganas. Exacto, o sea, y entonces, pues nosotras somos las que tenemos que entender que tenemos que vivir eso y sufrirle al dolor, sentir el dolor, pero como dicen, abrazarlo y transmutarlo y ya no, pues que pase. Pero esos son temas de aprendizaje que uno tiene que estar aprendiendo, tiene que estar escuchando, tiene que estar practicando, porque efectivamente no es fácil, no es como que ya dije, hoy voy a cambiar. Ajá. Y mañana ya estés completamente diferente, porque ¿no? tengo muchas ganas, ¿no? Entonces, no, sí que bueno, ese ánimo te ayuda muchísimo, pero tienes que estarlo practicando, o sea, es como, digo, también digo, eso ahorita lo recordé, yo casi no yo de que me acuerde casi no sonreía, y entonces algunas me dijeron, tienes que practicar, y yo así, ¿cómo, no? O sea, sí, o sea, son de esas cosas de, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué? ¿Y con eso se me va a quitar? Y entonces empecé a practicar en el espejo así como de... Porque eso es un tema bien importante, o sea, ¿cuántas veces nos vemos en el espejo?
¿no? Tendríamos que hacer otra plática de eso. Pero, o sea, es que es real, sí, o sea, es real, no nos gustamos, no nos podemos ver porque hay algo que no nos toleramos. Y entonces, es eso, de verdad que tendríamos que hacer otro. Sí. Pero en realidad, o sea, eso sucede porque, digo, si nosotros no nos toleramos, ¿por qué podríamos pedir que alguien más lo haga? Y enamorarse de uno mismo, que la verdad es que es bien complicado, pero no es imposible ni tampoco tan difícil como se pensara si lo intentamos todos, si lo practicamos todos los días, ¿no? Exacto. Y entonces esa parte también donde yo me acepto, mi autoconcepto, es bien importante. Entonces es un cambio y es un camino largo. La verdad es que bastante agradable. Yo llegué, bueno, ya después tendríamos que compartir más cosas, pero de verdad que el que a ti tú misma te caigas bien, tú misma te quieras, tú misma digas, qué buena onda soy, o sea, me caigo re bien, ¿no? O sea, es un camino largo. Y es complicado porque, digo, yo sí te lo puedo decir porque yo soy de carácter fuerte. Sí. Entonces, cuando llego a estar enojada, o sea, de verdad hasta yo me canso de mí. Pero ya me doy cuenta. Pero es que o sea, por eso llegaste ahí. Exactamente. ¿No? Entonces, que es manejo de emociones. Pero bueno, podríamos aquí ponernos como, echarnos otra hora. Pero aquí lo importante es lo que puedan escuchar, lo que podamos compartir. Y quiero cerrar esto, si tú me lo permites, con que tú me expliques, me digas qué fue, porque tiene que haber algo bueno. Tenemos que convertir estas experiencias que a veces no son tan positivas en una experiencia o en un aprendizaje para que puedan irse, para que puedan, pues sí, transmutar, trascender y que pueda también seguir nuestra vida. Entonces, a pesar de todo esto que nos estás platicando, ¿qué quisieras tú o por qué nos estás compartiendo? ¿Qué quisieras que las otras personas que están detrás de la pantalla les sirva? Pero además, ¿en qué ha funcionado para ti y qué ha dejado de aprendizaje positivo en tu vida? Muy bien, qué bueno que me haces esa pregunta. La verdad es que sí voy a puntualizar en esto algo positivo, pues esto que tengo hoy. O sea, justo el sonreír sin tener que... Sin que me duela. Sin ser para que sea practicar. Ya sin tanto dolor, digo, si yo tuviera la fibromialgia no podría dar mis terapias. Hoy día pues no podría jugar con mi hijo, que todavía me cuesta, que es también un tema, todo un proceso, porque dices no puedo jugar esto, etcétera. Pero algo positivo que yo he tenido de todo esto pues es este cambio de rumbo. Primero para mí y segundo porque gratamente he podido ayudar a distintas personas en ese bienestar que están buscando, ¿no? Y entonces luego sí me dicen, es que parece que adivinas, y dices, pues es que lo viví, ¿no? Y justo lo que acabas de decir es por eso compartimos esto, porque lo vivimos, porque sabemos que no es fácil, o sea, no es un tema de, ustedes pueden, échenle, no, o sea, es un tema de, sabemos que sí se siente, sabemos que se siente fuerte, que el dolor está fuerte, que hay que vivirlo, pero que hay que saber vivirlo y pasarlo. ¿Para qué? Para hacer estos cambios que necesitamos, porque toda la enfermedad o todo lo que nos está pasando y nos sienta es porque tenemos que aprender algo, y como energéticamente dicen, si no lo aprendes te va a volver a pasar y te va a volver a pasar y te va a volver a pasar. Entonces, esta parte también de hacerte consciente y decir sí quiero, también no es fácil, pero con el tiempo se puede. Y pues bueno, a mí lo que me gustaría transmitir es esta parte, ¿no? De todas y todos estamos viviendo y vivimos cosas importantes que parecieran no importantes para los demás, pero no importa, ahora sí que no importa, porque lo importante es qué quiero yo y hacia dónde quiero ir. Y siempre en estos caminos yo sí puedo decir que no podemos solos, que no podemos solas, que tenemos que buscar ayuda también profesional, y también pues si ya no tenemos amigos por enfermedad, por lo que sea, por el sufrimiento que hemos traído, por todo lo que ha venido, pues al final seguramente tenemos que encontrar nuevas amistades más sanas. O sea, incluso también te vas dando cuenta de eso, ¿no? Digo, tú y yo nos conocemos desde hace años y nos volvimos a encontrar ahorita compartiendo estas cosas que son muy importantes para nosotras, y efectivamente transmitirlas. Y sobre todo transmitir, eso sí es muy interesante y me gusta mucho que lo podamos empezar a pensar,
de que nos tengamos paciencia, porque yo a mis pacientes de repente me dicen, es que ya me dolió otra vez, y yo, a ver, lo primero que te sugiero hacer es respirar y decir, bueno, pero ya tiene 2 días que no me dolía, o ya estoy avanzando, ya estoy, porque a veces lo primero que hacemos es enojarnos y el enojo nos hace hacer esto, y entonces contracturas todo tu cuerpo otra vez. Entonces le dijo, ten paciencia, evidentemente un malestar de ese tipo no fue de un día para otro. Así es. Fue de años. Entonces hay que tenernos paciencia en lo que estamos pasando, buscar esa ayuda y pues saber que no están solas ni solos, que sí hay gente y a veces nos da pena. Sí. Que no tengan pena de decir, oye, no quiero nada, o sea, no quiero ni bañarme, no quiero hacer nada. Bueno, no quiero verte. No quiero verte, no quiero verme, no quiero hablar. No sí, quiero... o sea, y deja de eso, mucha gente sí le da pena porque de verdad no me quiero ni levantar, no me quiero bañar, no me quiero lavar los dientes. Y es bien válido, pero sí es más válido buscar ayuda y no quedarte ahí. Porque al final creo que lo más grande que he aprendido de todo esto es a disfrutar la vida. La vida que tengo, porque al final estoy bien, he tenido todas estas oportunidades de aprender. Hace un momento decías toda esta problemática, pero al final también el verlo de otro modo, o sea, es que tengo que aprender de esta situación. Sí. No porque me está pasando, sino qué tengo que aprender, qué me está viniendo a decir todo esto que estoy pasando. Una situación, un malestar, una enfermedad, lo que sea. Y la verdad es que empezar a disfrutar la vida no saben cómo se siente. Padrísimo, y con mucho gusto podemos compartirles más cosas. más cosas. Sí, no, muchas pues gracias. Sí. No, pues gracias a ti, gracias por la verdad es que fue grato también para mí. Yo ando en muchos lados, con muchas personas, conociendo, y de verdad es que saber estas historias a mí me llenan en el sentido de que al final siempre hay un final feliz, ¿no? Que en realidad nunca es el final, porque todavía tenemos el día de mañana, pasado, no sabemos cuánto tiempo más nos quede, pero esta parte de ver lo positivo, de cambiar la actitud, que ahí ya es un 80-90% ganada la situación, es bien importante. Y saber que, pues como bien dijiste, hay muchas formas de disfrutar la vida, y hay veces que la vida misma nos obliga a saber disfrutar y conocer otras situaciones, ¿no? Pero al final del día, de verdad que yo, como bien dijiste, tenemos muchos años conociendo, pero nunca compartiendo. Y entonces hasta ahora, por situaciones de la vida misma, pues estamos aquí, y la verdad es que agradecida por este espacio, por compartirnos esta experiencia y también de conocerte y saber que seguramente todavía nos faltan cosas muy buenas que compartir y que vamos a seguir trabajando en ellas, pero al mismo tiempo disfrutando, ¿no? Entonces, pues gracias, Cristal, gracias por compartir, por platicarnos, y bueno, pues espero que no sea la última, por supuesto que no va a ser la última vez que nos veamos, que compartamos, y pues nos vemos en un siguiente video cuando consideremos que hay algo más que pueda ser de utilidad para ustedes. Que tengan bonita tarde.